Bienvenidos un día más a mi canal, su rincón favorito para descubrir todos los secretos, chismes y curiosidades de las series que nos roban el corazón. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo de esos que les encantan. Vamos a sumergirnos en el mundo del drama, el romance y por supuesto, los escándalos que se esconden detrás de las cámaras de nuestras series turcas preferidas. Y sí, como ya vieron en el título, vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y un notición que los va a dejar con la boca abierta. ¿Será verdad todo lo que se dice? ¿Qué hay de cierto en los rumores? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de empezar con este chismecito de primera, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de información, análisis y mucho entretenimiento sobre el universo de las series turcas. Prometo que no se arrepentirán. Suscríbanse ahora y únanse a esta gran familia de fans. Bueno, vamos al grano. Ya saben que en el mundo del espectáculo turco, las relaciones, los romances y las separaciones son casi tan dramáticos como las propias series. Y hoy vamos a analizar una situación que ha acaparado titulares y encendido las redes sociales, la supuesta bomba que Hande Erçel le habría soltado a Kerem Bürsin desde Grecia y que involucra a Hakan Sabancı. Para entender bien este drama, tenemos que recordar cómo empezó todo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja dorada de la televisión turca, se enamoraron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam. Era un romance de ensueño. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Los fans estaban enloquecidos con su relación, documentando cada uno de sus gestos, miradas y declaraciones de amor. Anker, como se les conocía cariñosamente, parecía un cuento de hadas hecho realidad. Sen Kalkam es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, pero pierde su beca. Desesperada, culpa a Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso que es el responsable de su desgracia. Él le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que le devuelva su beca. Lo que empieza como un acuerdo pronto se convierte en algo mucho más profundo. La serie está llena de situaciones divertidas, momentos románticos y personajes entrañables. Además de Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuenta con un elenco de actores talentosos que le dan vida a la historia. La dinámica entre Eda y Serkan era lo que enganchaba a la audiencia, ver cómo la fachada fría y distante de Serkan se derretía poco a poco ante la espontaneidad y el espíritu libre de Eda. La serie jugaba con los clichés de las comedias románticas, pero lo hacía de una manera fresca y original, utilizando el humor para explorar temas más profundos como la ambición, la superación personal y el amor verdadero. La serie fue un éxito rotundo por varias razones. Primero, la química entre Hande y Kerem era innegable, lo que hacía que la historia de amor entre Eda y Serkan fuera aún más creíble y emocionante. Segundo, la trama era fresca y original, con elementos de comedia y drama que la hacían atractiva para un público amplio. Tercero, la producción era de alta calidad, con escenarios hermosos, vestuario elegante y una banda sonora pegadiza. Y por último, la serie se promocionó de manera efectiva en las redes sociales, lo que ayudó a generar un gran interés y expectación entre el público. La estrategia de marketing de Sen Kalkam fue clave para su éxito internacional. Se utilizaron hashtags virales, se compartieron escenas detrás de cámaras y se fomentó la interacción con los fans a través de concursos y sorteos. Además, la serie se tradujo a varios idiomas y se distribuyó a través de plataformas de streaming, lo que permitió que llegara a un público global. Pero como en todo cuento de hadas, llegó el final. Después de un tiempo de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia impactó a sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita había terminado. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos: problemas de agenda, diferencias de personalidad, infidelidades. Un verdadero culebrón. Algunos insiders apuntaban a que la presión mediática sobre la relación era asfixiante. Constantemente estaban bajo el escrutinio público, cada gesto, cada palabra, cada mirada era analizada al detalle. Esto, sumado a las exigentes agendas de trabajo de ambos, habría provocado un desgaste en la relación. Otros rumores más escandalosos hablaban de celos profesionales, e incluso de la aparición de terceras personas.
Pero, como suele suceder en estos casos, la verdad es mucho más compleja y probablemente una combinación de varios factores. Y aquí es donde entra en escena Hakan Sabank. Hakan es un empresario turco, miembro de una de las familias más ricas y poderosas del país. Es conocido por su estilo de vida lujoso y por sus relaciones con mujeres famosas. Los Sabank son una dinastía empresarial turca con intereses en diversos sectores, desde la banca y la energía hasta el turismo y el comercio minorista. Hakan, como miembro de esta prominente familia, goza de una posición social privilegiada y es una figura habitual en las revistas del corazón turcas. Su historial amoroso es extenso y está salpicado de nombres conocidos del mundo del espectáculo y la moda. Se le ha relacionado con varias modelos y actrices, lo que le ha valido una reputación de playboy adinerado. Poco después de su separación de Kerem Bürsin, Hande Erçel fue vista con Hakan Sabank en varias ocasiones. Las fotos de ambos juntos desataron la histeria en las redes sociales. ¿Estaba Hande Erçel saliendo con Hakan Sabank? ¿Había sido él la causa de su ruptura con Kerem Bürsin? La especulación se desató como un incendio forestal. Los fans de Anker se negaban a creer que su cuento de hadas había terminado y buscaban culpables en cada esquina. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Kerem y de críticas a Hande, acusándola de traición y de interesada. Las fotos de Hande y Hakan juntos se viralizaron rápidamente, generando debates acalorados y teorías conspirativas de todo tipo. Los rumores se intensificaron cuando Hande y Hakan fueron vistos juntos en Grecia. Según algunas fuentes, Hande le habría comunicado a Kerem desde Grecia su relación con Hakan, lo que habría dejado al actor completamente atónito. Ahora bien, ¿qué tan cierto es todo esto? Aquí es donde tenemos que ser cautelosos. La prensa turca, como la de cualquier otro país, a veces tiende a exagerar las cosas o a inventar historias para generar polémica. Si bien es cierto que Hande Erçel y Hakan Sabank han sido vistos juntos, no hay una confirmación oficial de que sean pareja. Podría ser que simplemente sean amigos o que estén saliendo de manera informal. Es importante recordar que Hande y Hakan son adultos libres de tomar sus propias decisiones. Si están saliendo, es asunto suyo y no tenemos derecho a juzgarlos. Sin embargo, la naturaleza pública de sus profesiones hace que sus vidas personales sean objeto de interés y especulación. Pero la verdad es que la noticia de la supuesta relación entre Hande Erçel y Hakan Sabank ha generado un gran revuelo en el mundo de las series turcas. Los fans de Hande Erçel están divididos. Algunos la apoyan y celebran su nueva relación, mientras que otros la critican y la acusan de haber traicionado a Kerem Bürsin. Los fans de Kerem Bürsin, por su parte, están indignados y acusan a Hande de haberle roto el corazón. Un drama digno de una telenovela. La reacción de los fans refleja la intensidad con la que se involucran emocionalmente con las series y sus protagonistas. Para muchos, Hande y Kerem eran la encarnación del amor verdadero, un ejemplo a seguir. Por lo tanto, su ruptura y la supuesta nueva relación de Hande con Hakan han sido percibidas como una traición a sus propias expectativas y creencias. Y hablando de dramas, no podemos dejar de mencionar otras series turcas que también han generado polémica y escándalos. Por ejemplo, Aşk Memnu es una serie que causó un gran impacto en Turquía debido a su trama controversial. La serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul Aznedar, y ambos comienzan una aventura amorosa. La serie explora temas como el deseo, la infidelidad y las consecuencias de las acciones humanas. Aşk Memnu fue un éxito rotundo en Turquía y en otros países, pero también generó críticas por su contenido explícito y por su aparente glorificación del adulterio. La serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, marcó un hito en la televisión turca, no solo por su trama, sino también por su alta calidad de producción y las actuaciones impecables de su elenco. Aún hoy en día, sigue siendo una de las series turcas más recordadas y comentadas. La serie fue una adaptación de una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a principios del siglo XX. La adaptación televisiva modernizó la historia y la hizo aún más atractiva para el público contemporáneo. Otra serie que generó controversia es Muhteşem-Yzyl, un drama histórico que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano. La serie fue criticada por su representación de la historia y por su enfoque en los aspectos más escandalosos de la vida en el harén.
A pesar de las críticas, MyZYL fue un éxito de audiencia y se convirtió en una de las series turcas más populares de todos los tiempos. La serie no escatimó en gastos para recrear la opulencia del Imperio Otomano, con vestuario deslumbrante, escenarios impresionantes y una banda sonora épica. La historia, llena de intrigas palaciegas, amor, traición y ambición, capturó la atención de millones de espectadores en todo el mundo. La serie se basó en investigaciones históricas, pero también tomó ciertas libertades creativas para dramatizar la historia y hacerla más atractiva para el público. Esto generó debates entre los historiadores y los espectadores sobre la veracidad de la representación histórica de la serie. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las series turcas pueden generar polémica y controversia. Pero al final, eso es parte de lo que las hace tan atractivas. Nos encanta el drama, nos encanta el romance, nos encantan los escándalos. Y las series turcas nos lo dan todo en dosis elevadas. La clave del éxito de las series turcas radica en su capacidad para conectar emocionalmente con el público. Abordan temas universales como el amor, la familia, la amistad y la venganza, pero lo hacen con un estilo propio que las distingue de otras producciones televisivas. Además, la calidad de la producción, las actuaciones y la música contribuyen a crear una experiencia inmersiva que engancha a los espectadores desde el primer episodio. Volviendo al tema de Hande Erçel y Kerem Bürsin, solo el tiempo dirá qué pasará con su historia. ¿Volverán a estar juntos? ¿Será Hakan Sabank el nuevo amor de Hande? ¿O habrá un nuevo giro en este culebrón? Estaremos atentos para mantenerlos informados. Quizás dentro de unos meses nos encontremos hablando de una reconciliación sorpresa entre Hande y Kerem, o quizás Hande y Hakan confirmen su relación y comiencen una nueva etapa en sus vidas. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla este drama en la vida real. Y ahora, para concluir este vídeo lleno de chismes y secretos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Hablamos del romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su ruptura, los rumores sobre la relación de Hande con Hakan Sabank, y algunas de las series turcas más polémicas y exitosas de la historia. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama de Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de las series turcas que mencionamos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y finalmente, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adictos a las telenovelas turcas.